A mí sí me gustan los viernes. Claro, ¿a quién no? Pues habrá que no, pero los viernes son obviamente el fin de la semana laboral para muchos, porque hay mucha gente que usted seguramente nos está viendo y nos escucha, que tiene que trabajar también el sábado, también el domingo. Hay mucha gente que trabaja también el fin de semana y descansa entre semana. También hay mucha gente así. Bueno, muchos periodistas, pues yo duré décadas no descansando jamás un fin de semana. Me tocó también. También, pues sí. Pero entonces, a quienes sí tenemos ese privilegio de descansar, pues por lo menos el sábado, sí estamos contentos porque además sí se pronostican heladas el viernes. Y es bueno llegar los viernes particularmente a 7 días porque hacemos una revisión con trabajos informativos que para usted armamos en el curso de la semana. Y fue una semana intensa también esta, Obed, con muchos temas. Sí, fue creo una semana con demasiadas cuestiones tanto agendadas, lamentablemente también con tragedias como la ocurrida este miércoles allá en Iztapalapa con la explosión de esta pipa de gas, con temas internacionales, también el tema del asesinato de este sujeto, Charlie Kirk, pero aliado de Donald Trump, quien es lamentablemente también asesinado, nunca va a ser una cuestión de celebrar el asesinato de ninguna persona. Así es. Y también decía agendados, porque por ejemplo se presenta el presupuesto de egresos de la Federación, eso ya se tenía agendado el paquete económico, tragedias estas dos que ocurren, operativos, el desmantelamiento, creo que eso es cuando que arrancamos en la semana, desmantelamiento de esta red de huachicol fiscal que salpica directamente a un vicealmirante, sobrino del almirante el almirante exsecretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán. Es un desmantelamiento que hacen, que alcanza esos altos vuelos y que todo deriva, Álvaro, a partir de ese aseguramiento que vimos todos en marzo pasado. 19 de marzo en Tampico. Tamaulipas, exactamente. Sí, es efectivamente una semana intensa. Bueno, inclusive hasta la derrota de Javier Milei en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Otro asunto internacional también muy relevante, ayer, la sentencia a 27 años de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intentar dar un golpe de Estado en Brasil. Son informaciones importantes, incluyendo en Nepal, la rebelión que hubo en Nepal, que también se trata de un asunto internacional quizá muy retirado, muy lejos de México, pero que también pues tiene que ver con lo que pasa en este agitado mundo. De manera que sí, el caso en lo personal de esta red de corrupción y de complicidades, que eso del desmantelamiento todavía, diría yo, es parcial, Obed, porque sigue la investigación de la Fiscalía General de la República y también la investigación que están organizando, que están haciendo autoridades federales para conocer de qué nivel es la red de saqueo a la nación, porque eso es que se introduzca combustibles sin que paguen los impuestos que corresponden, y esa es parte de una trama que en efecto llega hasta el almirante secretario de la Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyos dos sobrinos políticos, un vicealmirante y un contraalmirante, están implicados. ¿Qué nivel tienen los vicealmirantes y los contraalmirantes? Tienen el equivalente en el ejército a generales. Es decir, no son cualquier marino, son oficiales de la más alta jerarquía y están implicados en esta red presuntamente junto con otros oficiales que han
perdido la vida algunos y que no necesariamente están implicados en esta red, pero en todo caso es parte de la investigación y es un tema que el gobierno de la República está obligado a esclarecer a cabalidad y que los responsables de estos delitos, por supuesto que terminen en la cárcel. De manera particular, tratándose de una institución armada como es la Marina, o sea, instituciones castrenses que tienen la responsabilidad de evitar precisamente que haya corrupción en los puertos, en las aduanas, y este asunto no lo vamos a soltar hasta que quede debidamente establecido, esclarecido, porque puede no ser el único. Sí, de hecho aquí, como dices, es solamente una parte. Tiene razón, es una parte la que dan cuenta de los alcances. Incluso hay un juez involucrado, un ex juez involucrado que fue precisamente este sujeto que estaba ahí involucrado con la liberación de violadores seriales allá, de violadores allá en Veracruz, el caso de los Porquis. Él lo suspende el Consejo de la Judicatura Federal y posteriormente se pone a trabajar como apoderado legal de una de las empresas que están ligadas a esta red. Investigaciones ahí empezaron a dar cuenta, que también fueron uno de los indicadores que llevaron a estas detenciones. Empezaron a encontrar depósitos, retiro de efectivos, adquisición de inmuebles, vehículos de lujo, contratación de pólizas de vida, primas de seguro, todos por altos montos, y empezaron ahí a escudriñar, dan con este vicealmirante que está detenido, el contraalmirante que también es sobrino, él está prófugo. Empiezan a detener a otras tantas personas, incluido este alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, que también ahí estuvo involucrado en toda esta red que, como dice Álvaro, seguramente es la punta del iceberg. Las investigaciones continúan, no se ha quedado solamente con estos detenidos. Tal cual. Y bueno, es un trabajo el que le presentamos en este viernes, muy relevante sobre lo que se ha emergido y que falta de un esclarecimiento total. Es verdad, la autoridad está actuando y no actuó de un día para otro. De hecho, las investigaciones vienen desde el año pasado también, y a raíz de la captura de este buquetanque inmenso allá en Tampico y otras evidencias es que pues hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver este trabajo. Derivada de un proceso de investigación que se mantiene en curso, se llevó a cabo la detención de 14 personas, entre ellas un sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quienes integraban una red criminal dedicada a introducir el combustible ilegal en territorio mexicano, en la que también estaban involucrados servidores públicos integrantes de la Secretaría de Marina. Se destaca el arresto de Manuel Roberto N., identificado como Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina y sobrino político del extitular de esta dependencia, Rafael Ojeda Durán. A Farías se le señala de encabezar una red de corrupción en las aduanas, que presuntamente operaba escudándose en el parentesco con el exsecretario. Asimismo, al vicealmirante se le señala como uno de los responsables del asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había denunciado a Farías Laguna con las autoridades de la CEMAR, según información de Reforma. El homicidio del contraalmirante tuvo lugar en noviembre de 2024, mientras se encontraba de vacaciones en Manzanillo, Colima. El diario Reforma señaló que, con base en documentos a los que tuvo acceso, aproximadamente a mediados de junio, Guerrero Alcántar informó a Ojeda Durán, mediante una carta, sobre las actividades ilícitas de su sobrino político, que incluían la designación de marinos de su confianza en puestos clave de aduanas que servían para mantener la red de contrabando. Este domingo, durante una conferencia, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que la detención de los presuntos implicados fue resultado de los trabajos de investigación e inteligencia que derivaron del aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo, que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Tampico, Tamaulipas. Los detenidos fueron identificados como Anuar N., Carlos de
Jesús N., Climaco N., Fernando N., Heréndira Xóchitl N., Francisco Javier N., Héctor Manuel N., Humberto Enrique N., Ismael N., José N., Manuel Roberto N., Natalia N., Perla Elizabeth N. y Sergio N., quienes eran parte de una estructura criminal dedicada al ingreso y traslado de hidrocarburos en territorio mexicano que era posible gracias a que presentaban documentos falsos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ahondó que la Unidad de Inteligencia Financiera también integró a 20 objetivos, tanto personas físicas como morales, en la lista de personas bloqueadas por su presunta participación en la red de huachicoleo y que las indagatorias siguen. Es una investigación en proceso y las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados, enfatizó García Harfuch. Tanto García Harfuch como la presidenta Claudia Sheinbaum destacaron que fue el propio exsecretario Ojeda Durán quien denunció la red de huachicol. Lo que dijeron contribuyó a su desarticulación. Lo dijo el fiscal general de la República. El propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República. Hace 2 años venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía, enfatizó la mandataria federal en su habitual conferencia matutina. Iniciamos también la semana en cuestión ya del escenario político con, diría, algo nuevo, pero realmente no lo es del todo. Esta cuestión del Partido Verde Ecologista de México, vimos estos mensajes que lanzaba por una parte el diputado, el exprista más bien, Luis Melgar Bravo, quien, como todos escuchamos, habló de ratas ahí a los de Morena. También por otra parte escuchamos a Arturo Escobar, sujeto que en algún momento, un sujeto con acusaciones de corrupción que en algún momento quiso ser subsecretario de gobierno. Lo fue y salió por los señalamientos ahí de corrupción precisamente que existieron en su tiempo. Uno de los 3 caciques identificados del Partido Verde Ecologista de México, el otro es Manuel Velasco Cuello, el otro es el hijo del fundador, el Niño Verde, Jorge Emilio González. Hablando Arturo Escobar de una ruptura como tal. Después dice, no dije lo que dije, aunque en el propio comunicado reconoce que había fricciones, complicaciones con Morena allá en Tamaulipas, en lo que se va a jugar en 2027. Recordemos que en el propio San Luis Potosí, Ricardo Gallardo es del Verde y quiere colocar a su esposa, la senadora Ruth González, y el Verde ha dicho que ellos no tienen que estar obedeciendo a lo que ha dicho Morena de 2027. Pero oye, Álvaro, es interesante ver cómo el Verde ha encontrado en Morena una fórmula del éxito. Tienen 2 gobernadores, tienen como nunca diputados, tienen como nunca prerrogativas, tienen como nunca representación en el Congreso, aun cuando son quinta fuerza a nivel nacional, los números muestran un crecimiento. El Partido Verde Ecologista de México, hay que recordarlo, ha sido siempre un partido rémora. Nació en 1991 con Carlos Salinas. Ha tenido en estos casi 35 años de existencia, solamente 4 dirigentes nacionales. Su partido caciquil, su partido que ni es, podríamos decir, ni siquiera partido. Tampoco es verde, tampoco es ecologista y tampoco es de México, es de un grupo de ya ni jóvenes, ya están maduritos sus caciques, que son estos 3 que tú mencionas, Obed, y que se alió primero al Partido Acción Nacional para apoyar a Vicente Fox. Luego rompe con Fox para irse, y con el PAN para ir a apoyar a Roberto Madrazo y al PRI. Luego rompe con el PRI y Enrique Peña Nieto. En realidad con Peña Nieto jamás rompió. Todavía en el 2018 armaron candidaturas. Y en después del 2018 se pasan a la coalición de Morena y en el 2021 les va muy bien con Morena y en el 2024 ni se diga.
Es decir, es un partido rémora que va navegando y ahora dicen que quieren irse solos. ¿Por qué diablos Morena no les dice, adelante, adelante, que postulen a sus propios candidatos a gobernador en los 16 estados donde habrá elecciones? A ver si es cierto. Dicen que es en Tamaulipas. Sí, que postulen a Maki Ortiz, que es ahorita el pleito. En Zacatecas, sí, que postulen a su coordinador actual de los diputados federales. Sí, que postulen en Quintana Roo, donde han cogobernado con la gobernadora y que ahorita están medios enojados. ¿Por qué no dejan que se vayan? Si sienten estos enanos que ya crecieron. Pero habrá oportunidad de hablar más ampliamente. Ahora, el reportaje de Obed Rosas tiene que ver justamente de este crecimiento exponencial que ha tenido el Partido Verde Ecologista de México con Morena, y que aún con ello amenazan con romper. Sí, el senador Luis Melgar, exacto, chiapaneco, por cierto, donde gobiernan los del Partido Verde, el Estado, con alguien que es de Morena, que formalmente es de Morena, pero que fue el secretario de gobierno de Manuel Velasco como gobernador del Partido Verde. Y este gobernador actual, ¿cómo se llama? Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez, le dicen el jaguar negro. Apenas en el 2024, de ser militante del Verde, se pasa a Morena, en buena medida por Julio Scherer Ibarra. Entonces, pues bueno, este senador que ha sido empleado durante casi 30 años de Ricardo Salinas Pliego, es el que plantea la ruptura. Sí, también Arturo Escobar, quien fue subsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto y que tuvo que renunciar porque fue consignado por cometer delitos electorales cuando el fiscal electoral era Santiago Nieto Castillo. En fin, insisto, habrá oportunidad de hablar un poco más amplio al respecto, pero por ahora el Partido Verde ha crecido por su alianza con Morena, partido con el que ahora quiere romper. Y vamos a ver este reportaje de Obed. Con la ayuda de Morena, el Partido Verde Ecologista de México ha obtenido sus mejores resultados en los últimos 20 años. Se convirtió en la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados y el Senado, conquistó 2 gubernaturas, incrementó exponencialmente su número de votos y recursos, lo que ha provocado que este partido comience a pensar en trazar un nuevo camino apartado de la Cuarta Transformación. En un lapso de tan solo 7 años, el Verde pasó de ser la última fuerza política en la Cámara de Diputados con 11 legisladores y una de las más pequeñas del Senado con solo 7 escaños a convertirse en el tercer partido más importante con una histórica votación de 4.677.057 votos, colocándose en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a votos recibidos. Pero el repunte del Verde no fue esporádico, llegó junto al crecimiento que ha tenido el movimiento de la 4T, primero durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2021, en la primera elección en que acompañó a Morena, recuperó su nivel de votación de 2.587.000 votos. Pasó a ser cuarta fuerza en la Cámara de Diputados con 40 legisladores. Además, rechazó abanderar a la morenista Mónica Rangel y junto al PT impulsó a Ricardo Gallardo, quien resultó vencedor, convirtiéndose así en el segundo gobernador de esta fuerza política. Con los históricos resultados de 2024, el Partido Verde superó en representación al PRI en la Cámara de Diputados, quedando solo por debajo de Morena y el PAN, misma posición que logró en el Senado de la República. Además, en Chiapas logró recuperar su bastión que había perdido en 2018 de la mano de Eduardo Ramírez. El éxito reciente del Partido del Tucán ha generado distintos episodios de rebeldía con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al inicio de la gestión
gestión de la mandataria, el Verde fue el principal promotor del cambio hecho a la reforma contra el nepotismo, pues interfería con los planes de Ricardo Gallardo y su esposa, la senadora Ruth González, de sucederlo en la gubernatura de San Luis Potosí. Por ende, el senador Manuel Velasco operó en la Cámara Alta para que la minuta se modificara para que la medida entrara en vigor hasta 2030 y así permitir no entorpecer el plan del gobernador. Fundado en 1991 por Jorge González Torres, el Verde es reconocido por su pragmatismo más que por sus causas ambientalistas. En el 2000 acompañó a Vicente Fox Quesada, del PAN. En el 2006 a Roberto Madrazo Pintado, del PRI. En 2012 al priista Enrique Peña Nieto y en 2018 a José Antonio Meade, también del PRI. Tras la derrota, de inmediato se sumó a Morena. Tal ha sido la relevancia que ha ganado el Partido Verde dentro de la 4T que incluso Manuel Velasco, el primer gobernador emanado de ese partido en 2012, compitió en la elección interna de Morena para la candidatura presidencial. Por supuesto que esta semana es y va a seguir siendo todavía unos días hasta su aprobación, la presentación del paquete económico para el 2026. Es verdad que es el segundo paquete que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum. El primero fue hace un año, ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pero todavía, digamos que tenía un componente importante de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es, digamos, un presupuesto al 100% de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tanto la ley de ingresos, que debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso, como el presupuesto de egresos, que es una facultad que solamente tiene la Cámara de Diputados. Y es muy interesante los dos aspectos. Uno, la ley de ingresos es lo que se va a reunir en términos de los impuestos, de los derechos que vienen previstos en esta ley, es decir, lo que se reúne para luego gastarlo, que esto lo define la Cámara de Diputados. Y es un presupuesto muy peculiar, Obed, porque define claramente las prioridades de la presidenta en términos de ingresos y también en términos de gastos. Así es, lo que está, por ejemplo, lo novedoso de este paquete económico en lo que respecta, por ejemplo, al proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, que tiene hasta diciembre para ser aprobado únicamente por la Cámara de Diputados. El tema de la ley de ingresos es por ambas cámaras. Bueno, en este caso lo que está priorizando la presidenta es en el tema de programas sociales. Lo daba a conocer el secretario de Hacienda, Arturo Amador, en relación a que iban a pasar... Edgar Amador. Te quedaste con Arturo Herrera. Exacto. Ya tiene como 5 secretarios ya antes. Se fue Ramírez de la O. Edgar Amador Zamora lo que establece es pasar del 2.3% del Producto Interno Bruto dedicado al bienestar, que fue en el año pasado, a un 3% del PIB, y también están proyectando crecer la recaudación fiscal un 5.7%. En este tema de recaudación, la presidenta, en lo que corresponde a la miscelánea fiscal, que son todos estos, por ejemplo, los IEPS, están planteando crecer están pasando a aumentar el impuesto que va a existir sobre bebidas azucaradas a 3 pesos por litro, que es la propuesta. Para muchos tendría que ser aún mayor. La presidenta dice que ella está planteando esto no con fines de recaudación, lo ha dicho, creo, bastantes veces esta semana, sino para una cuestión de incentivar el consumo de este tipo de productos. También destaca que van a aumentar el impuesto a tabaco, y también van a poner un impuesto de 8% a todos, bueno, es la propuesta, todavía falta que se apruebe, a videojuegos que sean violentos, todos estos tipos de videojuegos que tengan algún tipo de cuestión de violencia, en caso de aprobarse tendría un impuesto del 8%.
también están hablando en aumentos en educación, en distintas ramas. Se hablaba mucho de que habían disminuido en temas de seguridad, no es así, ya lo explicaron, es simple y sencillamente porque la Guardia Nacional sale de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pasa a ser parte de la Defensa Nacional. Son distintos rubros, también ahí mismo vienen distintas previsiones en cuestión de crecimiento y demás. Insisto, esto es proyecto, iniciativa de ley, en la ley de ingresos y proyecto de presupuesto, todavía tendrán que pasar por la Cámara de Diputados. En caso de la Suprema Corte, ya dijo la presidenta que van a para atrás lo que quería Piña extra. Evidentemente, ahora ya está no en manos del Ejecutivo, sino del Legislativo. Tanto la ley de ingresos, los senadores y los diputados pues deben evaluar si es correcto o si le hacen modificaciones. Y en el caso del presupuesto, es decir, el gasto que se prevé, que corresponde solamente a la Cámara de Diputados, va a tener que ser modificado. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, en el presupuesto todavía enviado por Norma Piña, hubo un aumento de 15%. Y eso ha dado lugar a que, miren cómo el nuevo Poder Judicial va a ganar mucho dinero. No, señores. Es el presupuesto que envió todavía Norma Piña y que va a tener que ser modificado en la Cámara de Diputados. Puede reasignar esos miles de millones de pesos a otros rubros. Dijeron que a educación, a cultura. Efectivamente, que en efecto habían mostrado en el proyecto o muestran en el proyecto una disminución, quizá no tanta, pero de ahí van a salir los recursos para cultura y para ciencia, educación. Entonces, es parte del trabajo que se tiene que hacer. No podía haber llegado el 1 de septiembre la nueva Suprema Corte y en los días siguientes rápido. Inmediatamente. No. Eso se corrige perfectamente en la Cámara de Diputados, como seguramente va a ocurrir. Entonces, ¿va a haber discusión? Pues sí, y qué bueno que haya discusión. El PAN dice, no, miren lo que está pasando, o el PRI de Alito. Pues sí, son legisladores y tienen esa responsabilidad, tanto los senadores como los diputados. Pero esto va a aprobarse, va a haber reasignaciones y ya revisaremos en su momento cómo queda. Sí, esto es preliminar. Tienen hasta diciembre para aprobarlo, que es ya lo que va a entrar en vigor a partir del próximo año. Entonces, 1 de enero del 2026. Entonces, están definidas ya las prioridades de la presidenta. Va a haber reasignaciones indiscutiblemente. Por eso se llama proyecto primero y luego por eso se llama presupuesto. Entonces, pues estas son las líneas generales, Obed, de este paquete económico 2026. Así es que vamos a ver este video que le preparamos a la unidad de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum aumentó la cantidad de recursos que destinará a los programas sociales prioritarios, los cuales pasaron de un 2.3% en este 2025 a un 3% del Producto Interno Bruto para 2026. Según el paquete económico que se presentó la noche de este lunes, también se tiene contemplado aumentar la recaudación fiscal en un 5.7% para el financiamiento de dichos programas. El paquete económico que se presentó a las 23:30 horas en el Salón de Protocolo Ifigenia Martínez del Senado de la República también contiene la iniciativa de ley de ingresos y la miscelánea fiscal, en la cual se prevén aumentos a bebidas azucaradas y tabaco. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, expuso a la hora de entregar el paquete económico en la Cámara de Diputados que se busca reflejar una visión clara de Estado, una política económica que acompaña el desarrollo productivo, que amplía derechos sociales y que lo hace con responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y prosperidad compartida. También se pronosticó que en 2026 la economía mexicana registra un crecimiento de entre 1.8 y 2.8%,
y que la inflación continúe una trayectoria descendente y cierre el año en un 3% anual, según los criterios generales de política económica. En materia de recaudación, Hacienda sostiene que la política de ingresos para 2026 seguirá orientada principalmente a fortalecer la eficiencia recaudatoria, privilegiando el uso de herramientas digitales que faciliten el cumplimiento, la simplificación de trámites y la modernización de las aduanas, al tiempo que se intensificará el combate al contrabando y la evasión fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el paquete económico 2026 se enfocaría en disciplina fiscal, fortalecimiento de la recaudación y garantía de los programas sociales. Respecto a la deuda pública, señaló que el objetivo es que en 2027 ya no tengamos estas cargas y vamos a seguir renegociando esta deuda. Yo me precio de saber algo de cómo se operó la aprobación del FOBAPROA en aquel 12 de diciembre de 1998 por parte del PRI, del PAN, del Partido Verde, que en aquel momento era aliado de los dos. Bueno, pero yo no sabía, de verdad lo confieso, que el costo del rescate bancario, parte del cual los bancos tenían que pagar un porcentaje mínimo, no como lo pagamos los mexicanos. Pero yo no sabía que eso que pagaban lo podían deducir de impuestos, lo cual significa que no pagaba nada por su rescate, primero. Y punto número 2, y el principal, los que pagábamos, como hasta hoy, somos los que pagamos impuestos. Exacto. Esto ya se acabó. Así es, la presidenta ya anunció que se acaba la deducción de impuestos para los bancos que estaban deduciendo sus pagos que hacían al IPAB en esta deuda que pues ellos prácticamente han heredado a varias generaciones de mexicanos. La presidenta dice, hasta ahí quedó, y ustedes hablan con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien les explica cómo fue este cambio. Están previendo que tan solo por esta medida van a tener ingresos por 10,000 millones de pesos extras. Entonces, habla con ustedes, les platica que realmente, o al menos es lo que dicen, no tendría que por qué haber ninguna molestia, no hay nada malo ahí, porque simple y sencillamente es algo que existe en todo el mundo. Bueno, menos aquí en México. Aquí en México era otra cuestión. Sí, o sea, es parte de los privilegios que tiene la banca en nuestro país, como no los tienen en otros lugares. Ni en Francia, bueno, ni España. Exacto, eso, en el caso específico de la deducción de los impuestos o la de las cuotas para pagar el rescate bancario que ocurrió en México. Pero tienen otros privilegios, las altísimas comisiones que no cobran en otros países, ni siquiera de donde son. BBVA es de España, Santander es de España, HSBC es de Inglaterra, sí, Santander es Scotiabank es de Canadá. En México nos chupan de todas las formas posibles, y yo no sabía, y por eso es tan relevante, no que no lo supiera, sino que ahora sí se les va a hacer que no deduzcan de impuestos esto que tienen que pagar, carajo, sí da coraje. Pero esta decisión, que no es cualquier decisión, se requiere también tener pantalones para tomarla, porque son los intereses, son los poderes de a de veras. No es Alito, no es Anayita, no, son los banqueros, los del poder económico que mangonean a esos monitos. Pues sí, hay que ponerles un alto, y ya se les puso un alto, y de eso, como tú bien dices, Obed, hablamos con el secretario de Hacienda, Alejandro Páez Varela, y su servidor.
Forma parte también de una serie de medidas que también buscan impulsar el desarrollo del sector financiero y bancario mexicano. No nada más estamos llenándonos por esa vía, también hay una serie de medidas muy técnicas, digamos, que buscan incentivar el crédito, que buscan incentivar la inclusión financiera en el país. Pero sí detectamos que esto debería ser homogeneizado, debería ser armonizado fiscalmente. Yo creo que vamos a la banca en el país, que como les mencionaba, conoce muy bien el tratamiento de esta contribución en otras jurisdicciones, va a transitar bien, digamos, con la medida y no vamos a tener problemas. ¿Se inconformaron los banqueros? No, hemos tenido una buena conversación con ellos hasta el momento. Creo que, como te mencionaba, ellos operan en otras jurisdicciones, en otros países, y en esas jurisdicciones, en la mayor parte de ellas, es estándar que no se deduzca, así es que no deberían de tener alguna novedad, digamos, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, estas contribuciones no son deducibles. También hablaron esta semana con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Hablan cuestión de este arancel que se está pensando con China y otros varios países, sobre todo no como una medida de reacción ante Estados Unidos, sino dicen como una medida para estar cuidando todo el mercado interno. Pero también el secretario de Economía, quien recordemos que fue importante como canciller en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema del TEMEC, en las negociaciones del TEMEC, está hablando sobre la revisión, lo que viene. Ustedes particularmente le preguntan sobre esta idea que tiene Donald Trump de querer establecer acuerdos bilaterales tanto con México como con Canadá. ¿Qué tan posible es que esto ocurra, sobre todo existiendo un acuerdo como es el TEMEC que va a estar en revisión? Y lo que les dice es prácticamente es muy, muy complicado que pueda desaparecer el TEMEC y cambiarse por acuerdos bilaterales, particularmente por la legislación estadounidense. Y también la propia legislación mexicana, internacional, sí, porque el TEMEC es un tratado que ha tenido que ser, que no solamente firman los presidentes de los 3 países, sino los congresos. Entonces, para que acabe el TEMEC, no basta con que un presidente o los 3 quieran, pasa por el legislativo. Y eso es lo que explica también Marcelo Ebrard en esta conversación que le invitamos a ver. Bueno, yo creo que va a ser difícil la revisión en cuanto a la pertenencia o no de Canadá al tratado. Yo creo que Estados Unidos siempre su preferencia, particularmente de la administración del presidente Trump, ha sido tener acuerdos bilaterales. De hecho, así nos lo propuso en 2019, cuando estábamos cerrando la anterior negociación. Pero legalmente es muy complejo sustituir un tratado por otro. El tratado actual en Estados Unidos tiene fuerza de ley y hay una serie de procedimientos y pasos a seguir. Incluso si decidiéramos que ya no hubiese el tratado actual, hay un tiempo previsto largo que rebasa el periodo del presidente Trump, que ya no se puede reducir. Entonces, no es tan fácil, incluso de acuerdo a su propia legislación, sustituir un tratado por otro de carácter bilateral. Entonces, pero estoy consciente de que sí puede ser una tentación en un momento dado, pero restringido por lo que te digo, que es el propio marco legal de los Estados Unidos. Sería muy controvertido, sería muy difícil sustituirlo, y yo creo que a ellos mismos no les conviene. Para mí es un personaje muy menor, del calibre de Sandra Cuevas. Pero hay quien la apuesta a que sea un liderazgo que crezca y que pueda aglutinar no solamente a los partidos, sino a la sociedad civil. Cualquier cosa que eso quiera decir, que son exactamente los mismos de siempre. Hablar de sociedad civil en realidad es hablar de un montoncillo de membretes que tienen como militantes la única persona que hace el dibujo.
Pero me refiero a Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que es una alcaldía muy importante en la Ciudad de México, pero que le dice muy poco al país. Muy poco. Muy poco. Entonces, pues sí, ya convocó a la rebelión con su resistencia, con acarreados, y es un personaje que quieren potenciar. Es una Xóchitl Gálvez más. Y Xóchitl Gálvez tiene más potencia. Por lo menos tenía una trayectoria como senadora, como candidata a gobernadora de Hidalgo. Pero esta mujer, su única biografía es haber sido secretaria de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo y luego organizó marchitas feministas y ahora ya es figura nacional, casi mundial. No, pero bueno. Es un personaje que también nuestro compañero Arturo Daén de la Unidad de Datos se metió precisamente a analizar una cuestión de cómo están metiendo dinero, por ejemplo, con respecto a su imagen, mientras no va al cabildo, no tapa baches, no atiende otras cuestiones que son apremiantes para la alcaldía de Cuauhtémoc, que, como dice Álvaro, es importante en el sentido de que concentra, o al menos ahí están instalados los poderes de la Unión. Entonces, en ese sentido, es que ella quiere catapultar su carrera, pero ciertamente, como decían, estos datos que ahonda nuestro compañero Arturo Daén nos muestra cómo alguien le está metiendo imagen, pero está dejando de lado lo primordial. Vamos a ver este trabajo. Hemos visto que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sube cada día publicaciones a sus redes, se pelea con gente ahí y trata de ubicarse como la líder del movimiento opositor. En la Ciudad de México ya no se respeta la propiedad privada. Somos ciudadanía que no alcanza a vivir con lo que gana. Qué vergüenza que su aspiración para México sea parecernos a una dictadura. Pero mientras tanto, en lo que lleva como alcaldesa, no ha acudido a 18 reuniones de cabildo. Su gobierno planea gastar durante el año 2 millones de pesos en su propaganda, sin explicar hasta ahora de dónde salen los recursos para mítines como el que tuvo este 31 de agosto. La alcaldesa prometió que con esas movilizaciones no se va a distraer de su trabajo, para lograr, dijo, el mejor gobierno que haya tenido la Cuauhtémoc en su historia. Ha estado pesadita la jornada del día de hoy y más después del eventazo que tuvimos ayer de este encuentro ciudadano. Eso en el discurso, pero ¿cómo está la inseguridad y baches en esa alcaldía? ¿Está cumpliendo como alcaldesa? Esto dicen los datos. En el último año, los homicidios dolosos en la Cuauhtémoc bajaron 22%, aunque por otro lado se duplicaron los casos de desaparición de personas. Fueron 85 desapariciones entre enero y julio de 2024 y 177 en el mismo periodo, pero ya de 2025. Las extorsiones también crecieron, 127%. En septiembre de 2024, antes de que iniciara el gobierno de Alessandra Rojo, un 51.7% de la gente se sentía inseguro en la Cuauhtémoc, y para junio de 2025, el miedo creció a 53.4%. Esta alcaldía es la que tiene más delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes. El gobierno de la Cuauhtémoc dijo, sin embargo, que la seguridad es una responsabilidad compartida con el gobierno central, que las desapariciones también han aumentado en otros lugares del país y que esa alcaldía tiene mucha población flotante, lo que afecta la medición de delitos. Lo que sí aceptaron es que durante el gobierno de Rojo de la Vega creció el problema de los baches y la percepción de que la alcaldía no está resolviendo. Un 83.5% identificó baches en la alcaldía y solo un 27% consideró efectivo al gobierno de Alessandra Rojo para resolver los problemas de la Cuauhtémoc. Pues bien, queríamos también dejar hasta el último esto, no porque fuera menos importante, sino porque es un amplio trabajo el que hizo nuestra compañera Romina Gándara, que fue ayer allá donde estaban en la zona de hospitales, a donde acudieron aquí en la Ciudad de México los familiares en busca de sus seres queridos que resultaron lesionados, a donde trasladaron a todas las víctimas de esta explosión ocurrida el miércoles de esta pipa de gas LP, que prácticamente fue una llamarada enorme que dejó heridas a decenas de personas, se ha cobrado la vida. Los reportes hablaban de 9 personas fallecidas, muchas, y hay otras tantas que están heridos que se encuentran en muy, muy graves. Nuestra compañera Romina Gándara fue a esta zona de hospitales, habló con las personas, con los familiares, también daba cuenta de esta solidaridad que ha existido
alrededor de las familias, y además acudió a la zona del desastre donde vimos cómo están llevando alumnos, por ejemplo, de este profesor que falleció, colocándole ahí una ofrenda y demás, Álvaro. Sí, la cobertura de esta tragedia en Iztapalapa, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, prácticamente en la línea divisoria de las dos entidades, lo tratamos de hacer desde el mismo miércoles y bueno, dándole seguimiento justamente a la tragedia. Nuestra compañera Romina Gándara junto con nuestro compañero Cris Rodríguez estuvieron reporteando en la zona de la tragedia y registrando pues el dolor, pero también la generosidad de mexicanos que de manera desinteresada apoyan a otros mexicanos que están sufriendo una desgracia como es el caso. Le dejamos a usted este trabajo de nuestra compañera Romina Gándara y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire, amigos de los periodistas? Nos encontramos en estos momentos en la zona 0, donde se registró la volcadura de esta pipa que llevaba combustible, gas licuado, la volcadura y la explosión del combustible, de más de 20,000 litros de combustible, por lo que dicen las autoridades que transportaba esta pipa. En el lugar en el que nos encontramos precisamente es sobre ese carril, lo que nos explican hasta este momento, que venía la pipa y aquí es donde vuelca. Pueden ver este muro de contención que está caído. Bueno, dicen que aquí es donde vuelca. Se registra la fuga del combustible y posteriormente viene la explosión que ha dejado este saldo trágico de al menos hasta este día 4 personas fallecidas y decenas de personas lesionadas. A unos 300, 400 metros de este lugar se encuentra el Hospital General número 53, a donde fueron trasladados varias de las personas que resultaron lesionadas en este lugar. Nos comentan vecinos y personas que estuvieron aquí ayer que incluso los trasladaban en camionetas. Una de las familiares que prefirió y nos pidió que no quería salir a cámaras, nos platicaba que su familiar, un primo de ella, es un joven de tan solo 22 años, Alfredo López, que venía de la universidad, venía en un transporte de los que llaman combis, estos camioncitos verdes, cuando se registra la explosión y él resulta con lesiones de gravedad. Ella nos platicaba que alcanzó a llegar aquí, ella junto con su mamá, tía del joven lesionado, llevaron al joven al hospital, se encuentra con heridas graves. En ese mismo hospital fue trasladada también la señora Alicia Martínez, la abuelita, esta mujer que pues ya hoy es una persona que muestra la lucha y sobre todo el sacrificio, porque ella con su cuerpo cubrió a su pequeña nieta. Fue trasladada también a ese hospital que está cerca de este lugar, pero nos mencionaban que estaban esperando el traslado para que pudieran atender, un traslado a un lugar en el que atendieran mejor las heridas. En esta zona en la que nos encontramos, lo que nos dicen también vecinos es que es un lugar en el que personas en condición de calle lo utilizan para quedarse por las noches y dormir incluso en el día. No sé si se alcanza a ver o en las imágenes que les vamos a mostrar, donde está completamente quemado las zonas y donde hay algunas pertenencias, hay una cartera en aquel lugar, hay rastros de prendas en la zona y aquí hay unos que son unos como resortes donde se cree, bueno, había un sillón o algo donde se quedaban las personas en condición de calle. También en las columnas bajo puente también es otra de las zonas donde personas en condición de calle se quedaban, de acuerdo con lo que nos han comentado los vecinos. Y aquí pues evidentemente se percibe el dolor. Hace unos momentos al mediodía de este jueves, 2 jóvenes estudiantes de preparatoria
llegaron con flores y con la fotografía del profesor Eduardo García, que es una de las víctimas que lamentablemente fallecieron. Ya aquí en la zona están dejando veladoras blancas, dejaron una fotografía de este profesor de preparatoria, de la preparatoria oficial 327, que es lo que nos mencionan. Dejaron ya las veladoras y han dejado flores y pues obviamente un recuerdo para el profesor que lamentablemente perdió la vida. También lo que nos comentaban oficiales de tránsito, pueden ver ustedes que la circulación ya está en su normalidad, está abierta completamente, solamente hay personal de servicios de obras de la Ciudad de México que están podando los árboles. Algunos árboles están siendo podados, no van a ser talados. Los que están del otro lado de este puente, sí, algunos están siendo talados porque se consumieron totalmente con las llamas tras esta explosión. Y nosotros platicamos con algunas personas, con vecinos del lugar, con un familiar indirecto de una de las personas lesionadas, con dos personas que estaban también cerca cuando ocurre este lamentable siniestro, y vamos a continuación a ver lo que nos compartieron. Bueno, pues yo ayer en la tarde pues fui al tianguis que está cerca de aquí, se llama El Salado. Venía con mi hija de 9 años. Justo cuando íbamos pues cruzando el puente del tianguis, cruzando Zaragoza, se oyó la detonación. Se vio una llama pues inmensa. Volteamos obviamente todos los que íbamos circulando. Pues nada, nos sorprendimos, la verdad no sabíamos qué era, solo se vieron las llamas inmensas. Pues yo tomé a mi hija y le dije que pues se calmara, nos bajamos, se cimbró el piso, también se sintió. Después llegué por mi auto porque lo había dejado del otro lado. Lo tomé y quise cruzar, ya que yo soy vecina de aquí, vivo en Lomas, Zaragoza, entonces venía yo para acá, quise cruzar Ermita, pero pues la verdad ya al querer cruzar Ermita pues era todo un caos. La gente pues estaba vuelta loca, llegaron las patrullas, cerraron el paso, de este lado del Beneficentro, cerraron el paso, todos los carros se te aventaban, las motos, la gente venía llorando, no te dejaban. No, la verdad es que yo también me quedé en shock por un momento. Lo único que hice fue pues tranquilizar igual a mi hija y le dije que pues todo iba a estar bien. Subimos los vidrios del auto porque el humo se estaba acercando y fue cuando más como que entró la tensión. Ya como pude salir, se me apagó como 4 veces el carro, pero pues ya salí, llegué a mi casa y ya llegando pues ya vi la magnitud de lo que había pasado. No sabíamos que era una pipa, no sabíamos nada. Hasta ahí ya fue donde nos dimos cuenta y pues por eso es que estamos aquí ayudando, por una forma de agradecimiento. La explosión ya había pasado efectivamente, pero cuando nosotros pasamos pues estaba el caos completo de la gente, del tráfico. Si yo hubiera sabido que estaba así, de verdad que no me espero ahí donde estaba para no atravesar todo el caos, pero pues ya ahora sí que ya suscitó y pues sí, nada más es eso. Sí. ¿Cuántos años tiene tu niña? Tiene 9 años. 9 años. Sí, ajá. ¿Y cómo se encuentran una vez que vieron? Porque también es una emoción, es un shock para ustedes que estuvieron. ¿A cuántos metros estabas cuando pasó? Híjole, no sé, pues son como 2, es la estación de Acatitlán, del elevado, y ya en la otra eran como 2 estaciones, no estábamos muy lejos, ajá, y pues sí, no, pero sí está todo bien. Dicen que se sentía mucho calor, ¿es cierto? Yo la verdad, sí hacía mucho calor, yo la verdad, en cuanto vi el humo, pues subí los vidrios, pues por ende, de por sí hacía calor, estaba fuerte el sol, entonces por ende, pues igual también yo creo por eso se suscitó más el calor. ¿Y ahorita vienen a apoyar cómo? Sí, venimos a apoyar con un poco de pan desde ayer. Andamos en los hospitales repartiendo pan y café. Ajá, pero ya hoy como todavía nos sobró, pues vine a dejarlo otro poco.
o sea, una persona en segundo grado de mi familia. Ajá. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Es Daniel Reyes, Daniel Cano Reyes. Daniel Cano Reyes. Sí. Y él convenía, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Todavía no sabemos exactamente bien todo, justamente es primo de pareja, entonces parece que a ella le van a dar la información. Yo todavía exactamente no sé concretamente, de hecho por eso estamos esperando, porque no estamos a ver. ¿Saben cuál es su condición actualmente? Si tiene quemaduras en el cuerpo. No sabemos nada todavía. ¿Qué les pidieron ahorita? ¿Vas a tener que ir a hacer unas compras? Sí. ¿Qué para hacer agua oxigenada, gasas, etcétera. Agua oxigenada y gasas. Sí. ¿Qué mensaje, qué le piden a las autoridades? Pues responsabilidad sobre la atención y que se haga responsable a la persona adecuada que corresponda a este tema. ¿Se han acercado autoridades? ¿Sabes si las autoridades del familiar se han acercado con la familia? No. Nadie sabe. No. Estaba aquí en el centro de trabajo, a la hora que sucedió eso, iba a entregar y estaba ahí parado a media gasolinera y nada más levanté la vista cuando se escuchó la explosión. Se sucedieron 3 o 4 explosiones e inmediatamente pensé que había sido un contenedor de gas o una pipa de gasolina por la puerta de la explosión. Y pues no hicimos más que contener la calma y a lo mejor echarnos a correr pero aquí en el servicio afortunadamente contamos con todas las medidas de seguridad, de todo, en los extintores, toda la cosa. Hubiera sido muy difícil que nos hubiera alcanzado hasta aquí, pero sí fue muy, pues como le diré, mucha tensión por lo que pudo haber pasado. Y luego ya empezó a pasar la gente quemados y corriendo y tal la cosa, y pues ni hablar, o sea, eso fue lo que ya tuvimos que esperar aquí demasiado, un tiempo prudente para podernos retirar, pero afortunadamente hasta aquí no nos alcanzó. Eso es. Cuando oye la explosión y al ver el riesgo de que se pudieran ir haciendo otras explosiones que llegar hasta acá, ¿qué medidas tomaron para aquí en esta gasolinera? Pues mira, cuando sucede eso, lo único que hace es echarse a correr. O sea, no hay, ¿cómo te diré? Si la explosión nos hubiera alcanzado hasta aquí, o sea, no hay manera de detener eso. Lo que hay que hacer es echarse a correr. O sea, esa es la indicación. Te digo, afortunadamente no nos llegó hasta acá. O sea, pues no llegó un vehículo encendido acá o algo así. No, nada más la atención que te da en esos momentos, porque no se puede hacer otra cosa. Sí. No, yo no estaba hasta allá, yo no lo vi, nada más vi que aquí sí una persona que se desmayó ahí, entonces ya la auxiliamos y pues nada más, y vimos cuando ya pasaron las ambulancias y la policía y tal la cosa, y con la ambulancia que llevaba a los heridos, tal la cosa, pero hasta ahí nada más. Yo ya no fui hasta allá, pero sí me imagino que pasó. A raíz de la explosión estuve detenido como 4 o 5 horas, más tiempo, hasta como las 8 de la noche dejaron pasar. O sea, todo el tiempo estuvo detenido el tráfico y ya llegaron un montón de autoridades, todo lo de siempre, ya las ambulancias y los federales, toda la cosa. Ya no me acerqué hasta allá, ya nada más aquí. Ya me retiré a mi domicilio como a las 5 de la tarde y ya vine a trabajar hoy en la mañana ya que estaba todo restablecido. Hay que tener mucho cuidado con eso, sí, porque fue un accidente lo que pasó. No sé qué haya originado eso, pero pues fue un accidente y contra los accidentes podemos prevenirlos, pero no podemos evitarlos. Y fue lo que pasó. Y desgraciadamente, pues ahora sí que un pésame para toda la gente que le pasó algo, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? Nada. Pues venía yo circulando sobre el puente de aquí de Los Reyes cuando pues se oyó el estallido y empezó a salir mucho humo. Entonces, pues, obviamente los vehículos todos se quedaron parados. Después de unos 5 minutos empezaron a regresar. Sí, venía al hospital a traer a mi esposa. Teníamos una cita y ya no pudimos llegar por lo del accidente. Nos atoramos aquí, de hecho hasta en otras entradas de Los Reyes, que te sacan aquí a la avenida y ya no pudimos pasar hasta la noche. Ya hasta fue con la noche que ya estaba un poco más libre. Llegamos aquí como alrededor de las 9, 10 de la noche. Pues nada más había mucha gente, igual gente de sus familiares que habían tenido el accidente acá en la Concordia. Y después de eso, pues mucha entrada y salida de ambulancias. No sé si venían a dejar o se llevaban a gente, no sé.
y pues muchos doctores también que venían de otros hospitales, yo creo que a ver a los heridos, o no sé, algo, pues por todo lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, como yo estaba algo pues lejos, yo creo que a unos 500, 600 metros, pues no se sentía, pero sí olía, o sea, como pues, el quemado, o sea, el humo se veía intensamente, pero sí no olía nada, no, porque ya no de hecho me alejé más, ya no pude acercarme para acá hasta el hospital. Sí, gente corriendo y gente gritando que se estaba quemando el puente, pero nunca habían dicho de lo del tráiler ni nada por el estilo. Nada más habían dicho que se estaba quemando el puente, solo eso fue lo que dijeron. Ya no dijeron más hasta que después en las redes sociales empezaron a aparecer que el accidente que había pasado del camión. Yo llegué aquí alrededor como de las 9:30 de la noche, ya fue cuando estaba más desahogado el tránsito y pues la gente, pero sí todavía había algo de movimiento por aquí. Solo así que, pues pobre de la gente, ¿no? Que les tocó ese percance. O sea, digo, bendito Dios, a nosotros no, y ni a un familiar mío, o sea, pero sí por la demás gente, pues sí, pues qué mala onda que le haya sucedido en eso. Hola, mi nombre es Carolina González, soy directora general de CAEP México. En esta ocasión, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Puntos Sin Fronteras y FE Zaragoza, al igual que CAEP México, nos unimos para atender a todos los familiares que tuvieron ayer el evento con los afectados del fuego de la pipa que estuvo el día de ayer. Número gratuito de atención se va a estar dando en FE Zaragoza, aquí, la UNAM que está aquí en Zaragoza, y Iztapaluca, Chalco, 55 31 45 3808. ¿Qué pasa con estos familiares? ¿Por qué estamos aquí? Estamos desde muy temprano porque un trauma es cuando viene algo tan fuerte que la mente no lo tolera. Por eso es que hay que atenderlo, porque afecta a otras situaciones como miedos, temblores, pesadillas, y esto puede afectar a la familia de tal manera que ya no pueden salir ni siquiera a trabajar. Por favor, acérquense con nosotros. Hacemos un llamado a cirujanos plásticos, médicos, para que nos puedan también apoyar con los familiares y los afectados. ¿Qué es lo que les han externado? ¿Cómo han visto a los familiares? ¿A cuántas familias han atendido? 2 familias. Hay un profesor de Chicoluapan que murió desafortunadamente. Muy conmovidos, terriblemente asustados. Todos están en shock. Por favor, un llamado a las autoridades. Esa pipa no tuvo por qué haber subido ese puente, no está permitido. Venía 30% la pipa para todos los choferes. Oigan bien, no porque venga el 100% es menos peligroso, o el 20 o el 10, todo tiene peligro porque hay vacío, y eso no los educan a los choferes. Pedimos también a las autoridades que haya curso para los choferes. Y aquí estamos para cualquier cosa, atención psicológica gratuita para todos los afectados. A partir de ¿cuándo les han informado cuándo les van a dar informes a las familias sobre la situación? Están en valoración los pacientes, algunos están graves, algunos están más estables. El director es el único que puede dar la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en un rato saldrá seguramente a dar esta información. Me considero que siempre he sido una persona que se preocupa mucho por lo que sucede a su alrededor, y pues traje estas cosas que sé que no son tantas, pero es con lo que me es posible ayudar. Y yo estaba no tan cerca cuando sucedió todo eso, pero es una ruta que yo siempre tomo, y para mí el pasar, ver la situación, luego ver videos en internet, me causó varias emociones, y pues decidí traer este tipo de apoyo, ya sea para las familias o incluso igual para personas que estén apoyando aquí. Vengo desde Nezahualcóyotl. Pues de momento presencialmente no he visto a ningún familiar, pero de forma virtual he estado viendo pues a personas que buscan apoyo para sus familiares, que buscan localizarlos y todo ese tipo de cosas. Nunca salgan de sus casas estando mal con algún familiar. Nunca se sabe qué puede suceder en el camino, incluso en el regreso, como esta situación. Y considero yo que es muy feo no poder decirle adiós a una persona. Y eso, siempre salgan bien, siempre cuiden de los suyos y también a ustedes mismos. ¿Lo que traes tú lo es con tu recurso? ¿Cómo lo recomiendas? Sí, fue con mi recurso, fue con el dinero que yo administro, y de ahí pude sacarlo para traer esto.
¿Qué es lo que trajiste? Traje leche, vasitos de unicel, jugos, agua y galletas. Y bueno, pues este es mi reporte para los periodistas desde aquí de la zona cero, en la que, como les mencionaba, ya está empezando a llegar familiares conocidos de las personas que lamentablemente perdieron la vida tras esta explosión. Ya se dejó la fotografía del profesor Eduardo Noé, se han dejado veladoras y pues se espera que en las próximas horas vaya llegando más gente a dejar ofrendas.